Bueno, estamos con Martín Toselli, actual candidato de Bulnes, el pueblo fierrero, le decimos nosotros, porque es donde vamos tantas veces a las carreras, y que hoy, bueno, está visitando el Campillo, en calidad de candidato, por supuesto, a diputado de Unión por la Patria, ¿no? Martín, bueno, primero, sos una persona muy joven, segundo, sos de un pueblo, y queremos que nos comentes, bueno, andar por las localidades y las cosas buenas que puede llegar a dejar como mensaje un político en tiempos tan difíciles para comprender todo lo que pasa en la política, ¿no? Antes que nada, buenas tardes, gracias por este espacio y agradecer también el recibimiento por parte del actual intendente, Ana Zanotto, y la intendente electa, Carla Villanueva. La verdad que un gusto, tienen dos grandes referentes políticos y gestionadoras, no solo de la localidad, sino también de todo el departamento General Roca y el sur de la provincia de Córdoba, además de haber llevado adelante como equipo de gestión una gran transformación y un gran progreso para esta hermosa localidad del Campillo. Así que a todas ellas, a todo el equipo que lo acompaña, agradecerles la invitación y felicitarlas por cómo han generado el progreso, desarrollo, crecimiento y bienestar para todos los vecinos de la localidad, gracias a ingentes gestiones que llevaron adelante tanto ante el gobierno provincial como así también ante el gobierno nacional. Y en este marco vengo no solo como intendente de mi pueblo a visitarlas, a estas amigas, a estas compañeras, y a varios con los que nos vamos a reunir también de este querido departamento General Roca, como candidato a diputado nacional en el cuarto lugar como titular de Unión por la Patria. En un escenario que por supuesto no somos ajenos, en un escenario difícil, complejo en términos económicos, por muchas cuestiones por supuesto que a lo mejor no se llevaron adelante de la forma en que uno hubiese querido o que no dieron los resultados esperados, y también por un contexto tanto internacional como nacional que no fue el mejor, digo, por cuestiones heredadas de la gestión nacional anterior, la deuda con el fondo que condiciona drásticamente el funcionamiento de la economía. Hoy muchas de las consecuencias que estamos atravesando son producto de esa causa, una pandemia, la sequía histórica sin precedentes. Nosotros estamos en una zona netamente agropecuaria, donde la principal actividad económica es la agropecuaria, y el impacto de una sequía con pocos antecedentes, para no decir ninguno, el año de esta campaña 2022-2023 ha sido impresionante. Esperemos que comience a llover, está anunciado el Niño, bueno, ojalá así sea. Y también cuestiones que muchas veces son externas, que no se pueden manejar, como una guerra entre Ucrania y Rusia, que obviamente condiciona y suma un agravante más a esta situación en un mundo hiperconectado, hiperglobalizado, capitalista como en el que estamos, que obviamente complica aún más la situación. En ese marco, el gobierno nacional, con nuestro ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, por nuestro espacio, ha tomado una serie de medidas que están empezando a dar resultados y que, si bien por ahí no son en la forma o en los tiempos que uno hubiese querido, obviamente si no se hubiesen tomado esas medidas, hoy la situación económica hubiese sido muchísimo peor. Las proyecciones de Argentina y de nuestro país, de nuestra provincia en particular, en el marco de lo que es la inversión y de cómo está planificada la estructura económica para el corto, mediano y largo plazo, son muy buenas. Y en esto tiene que ver ya no solo con la cuestión agropecuaria, solamente como principal aportante de los recursos que necesita el país y el funcionamiento de la economía en general, que son los dólares, sino también el aporte que pueden hacerse a partir de un tramo importante recientemente inaugurado como el gasoducto Néstor Kirchner, que va a permitir tener gas en cantidad y en calidad desde Vaca Muerta a todo el país, no solo para consumo doméstico, domiciliario, sino también para el desarrollo industrial, y pensando en la exportación a países limítrofes, vecinos como Bolivia, Brasil, y también a través del mar por la salida a través de los puertos de la costa argentina. En paralelo también lo que es el desarrollo de lo que tiene que ver con los minerales raros, la minería del litio particularmente en el noroeste de la Argentina, junto con Chile y Bolivia, lo que tiene que ver con la industria del software,
la explotación correcta de los recursos marítimos, del extenso mar argentino que tenemos nosotros, y así podríamos seguir enumerando una serie de cuestiones, los incentivos fiscales y de sanciones impositivas que hay para las pymes, las industrias pymes, industrias y empresas vinculadas con el comercio y con los servicios, pequeñas y medianas, que son las principales generadoras de mano de obra, de demanda laboral en la Argentina, y las medidas que se han tomado a favor de los trabajadores y de los jubilados, por ejemplo, determinación de sacar el pago del impuesto a las ganancias de los trabajadores de la cuarta categoría hasta 1.700.000 pesos, de ahí para abajo nadie va a pagar, la ayuda hacia los jubilados y demás. Obviamente que esto va de la mano también con una situación económica donde la inflación muchas veces no acompaña, pero que se han tomado medidas para obviamente frenar el impacto de lo que genera esto, y también a atacar a aquellos que en favor de la defensa de los intereses de unos pocos termina perjudicando a las grandes mayorías, sobre todo a los trabajadores, ¿no? Estaba pensando cuando hablabas, bueno, de estas cuestiones que le quitan presión a la gente, que, bueno, los trabajadores que por ahí tienen que pagar más impuestos y demás. Esos impuestos que en algún momento también son coparticipables, ¿no frena también eso a la parte donde van a ir a parar después en la redistribución? ¿Qué medidas se piensan como para a futuro que esto se sostenga, pero que, bueno, sea beneficioso no solamente para el trabajador, sino también para los pueblos, los municipios, los que perciben de los impuestos alguna coparticipación, ¿no? Muy buena su pregunta. Por un lado, por supuesto, primero atender la situación de aquellos sectores más complicados por la situación económica o más afectados, que son los trabajadores y los jubilados, donde el gobierno ha tomado medidas que permiten atemperar el impacto de la situación y de la inflación, sobre todo, que es el principal flagelo y para el cual también se está trabajando. Y por el otro, por supuesto, en aras de lograr esos beneficios, a veces genera la disminución de los ingresos por otro lado, hacia el Estado, las arcas del Estado, y cómo esos ingresos después se distribuyen, se coparticipan hacia las provincias y hacia los municipios, en definitiva, que es el último escalón del Estado, mirándolo de arriba para abajo, o en realidad el primero, porque la primera puerta, el primer mostrador donde la gente se dirige cuando tiene un problema, tiene una necesidad para satisfacer, es al municipio. Y en ese sentido lo que plantea el gobierno es, al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que dejan de pagar el impuesto a la ganancia, y como es un impuesto que se coparticipa a las provincias a los municipios, es tratar de coparticipar, aumentar el porcentaje de coparticipación de lo que se recauda por la ley del impuesto al cheque, para que justamente las provincias y los municipios no se vean afectados por esta quita o esta disminución de los recursos que se va a generar tras la aprobación de esta ley. En esto tiene que quedar bien en claro. Por supuesto, primero se ataca el problema de aquellos que más la están sufriendo, y después, en paralelo, pedido por los gobernadores, pedido por los intendentes y demás, se trata de compensar lo que se saca de un lado a través de un impuesto que ya existe, aumentando el porcentaje de distribución que se debe hacer de esa recaudación del impuesto al cheque hacia las provincias y de las provincias hacia los municipios. Martín, quería preguntarte sobre la información que nos llega a los pueblos, ¿no? Normalmente la gente antes leía cualquier diario, le creía lo que decía, y bueno, daba por hecho de que las noticias que llegaban eran tal cual la describían. Con el tiempo eso empezó a cambiar, la gente empezó a cuestionar la información, y hoy por hoy vemos que el escenario que pintan la mayoría de los medios de comunicación tiene que ver con un escenario casi apocalíptico de cómo se va a desarrollar, más allá de quién sea presidente. ¿Qué lectura le das vos a esa difusión de los medios y cómo debería la gente tomar lo que llega, ¿no? Porque justamente si todo el mundo está con una idea negativa, posiblemente después no sepa qué hacer, a quién votar. Excelente su pregunta. Varias cuestiones respecto de eso. Primero, lo importante es informarse y no quedarse solamente con la opinión de un solo medio. Leer, estudiar, analizar, comparar qué dice un medio, qué dice otro. Hoy es muy fácil, a través de internet, de un teléfono, de una computadora o de la misma radio, en un auto, viajando en la casa, se puede rápidamente, inclusive a través de las redes sociales, comparar qué información es tan veraz o si lo que se dice es tan cierto o no. Por supuesto que los medios, y como toda persona, tienen una inclinación ideológica y política partidaria, y está bien que así lo sea, y es lo lógico y lo esperable, es natural, y por lo tanto, de acuerdo a su matriz de pensamiento ideológico, partidaria y demás, va a ser la postura que tomen respecto a una información o cómo analizan esa información. Por otro lado, también
La única verdad es la realidad. No hay que dejarse llevar muchas veces por aquellos que generan desánimo, que generan zozobra en la población, intranquilidad y demás. En esto, ¿qué quiero decir? Que, a ver, la situación económica no es que va a explotar o va a mejorar drásticamente al otro día de la elección o al otro día que asuma el nuevo gobierno nacional. Muy por el contrario, son todos procesos que llevan su tiempo y que tienen ciclos o determinadas cuestiones donde muchas veces se aplican determinadas medidas o determinadas políticas que no dan los resultados esperados o sí, y en función de eso es cómo va evolucionando todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que terminada la elección o asumido el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre, la Argentina va a seguir existiendo, trabajar va a seguir trabajando, producir, las empresas van a seguir trabajando. Por supuesto que con el nuevo gobierno y las medidas que se apliquen, será cómo se encamina nuevamente o cómo continúa ese proceso productivo. Pero en esto quiero decir que hay políticas que se han tomado donde hacen que en determinadas cuestiones claves y elementales para el funcionamiento del Estado en general y de la economía en particular estén garantizados. No hay que justamente a través de los medios, como bien lo decía usted, impulsar a generar estas cuestiones, ¿no? Miedo, angustia, incertidumbre, zozobra, sino muy por el contrario. Más vale llevar tranquilidad, decirle que se han tomado una serie de medidas y atacado a aquellos que generan problemas para beneficiar a algunos pocos en desmedros de todos, de las grandes mayorías, y por lo tanto también plantear que no es que solamente es la discusión en lo económico. Hay un montón de aspectos que hacen al funcionamiento del Estado y por lo tanto de toda convivencia social que se deben tener en cuenta y que eso va a continuar, gane quien gane, entre quien entre, sea el resultado que sea en la elección. Ojalá que gane Sergio Massa como candidato a presidente. Bueno, Martín, la pregunta que quiero hacerte ahora tiene que ver con cuál es el compromiso que vas a tener en caso de estar dentro del gobierno para con el sur de Córdoba, ¿no? Siempre nosotros nos quejamos que los habitantes del sur-sur somos los que, bueno, estamos siempre en la última parte de la lista a la hora de ser atendidos, de recibir. Y bueno, y eso ejerce por ahí, eso implica, digo, un esfuerzo doble por quienes tienen que gestionar, en este caso Carla, que va a tener que esforzarse en golpear puertas para lograr resultados como lo han hecho hasta ahora con Ana, ¿no? Pero quería saber cuál era tu compromiso para con el sur-sur. Por eso estamos acá y por eso estamos trabajando, visitando, recorriendo, hablando con los vecinos, con los dirigentes, con los intendentes, con instituciones, con sectores vinculados con la economía, trabajadores, sindicatos, empresarios. Y en esto dar la cara y por supuesto primero actuar como nexo entre los gobiernos locales y el gobierno nacional para poder traer soluciones, satisfacer las necesidades, las demandas, poder solucionar los problemas que tienen. Porque cuando van los intendentes, cuando van los funcionarios de cada municipio a gestionar a Buenos Aires, no van por cuestiones personales, van por problemas que tienen en su pueblo, que tienen sus vecinos, que tienen sus ciudadanos. A mí, yo como intendente esto lo conozco y me tocó también ser intendente durante el gobierno de Macri. Nosotros durante el gobierno de Macri íbamos a Buenos Aires, nunca pudimos traer una solución para nuestros pueblos, al punto tal de que al último ya nos atendían prácticamente en la puerta de los ministerios, en la puerta de las secretarías, con una falta de respeto absoluta hacia nosotros, no tan solo como personas, sino también en calidad de representantes de nuestros pueblos. Al punto tal de que ya prácticamente el último año y medio de gestión no viajábamos más porque era perder tiempo, perder recursos, porque no encontrábamos ninguna solución. A diferencia de ese gobierno, este gobierno nacional, pese a las dificultades, ha sido un gobierno nacional que practicó el federalismo no solo en términos discursivos, sino en cuestiones concretas. No hay localidad, ciudad, pueblo, comuna de la Argentina, de los más de 2.500 municipios y comunas que tiene nuestro país, independientemente del color político que tenga el intendente, el presidente comunal de turno, que no haya recibido el beneficio de alguna política pública del gobierno nacional en materia de obras públicas, de infraestructura de servicios, en programas sociales, culturales, deportivos, de educación, sanitarios, de salud, de lo que fuere. ¿Cuál es la idea? Continuar en ese sentido y mejorar aún todo lo que falta. Y en este sentido, ¿qué tiene que ver con lo que es en el sur de Córdoba? Tenemos problemas estructurales de hace tiempo y como bien lo dice usted, no solo el sur de Córdoba, sino el interior del interior, el interior profundo,
muchas veces esos problemas no se terminan de resolver. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la falta de médicos, las dificultades que hay para conseguir médicos, que trascienden lo económico, o sea, no es solamente un problema del costo que tiene, sino además de las dificultades que hay para conseguir médicos que se instalen en los pueblos chicos. Hay localidades muy pequeñas que, por ejemplo, no tienen banco, no tienen cajero automático. Tiene que ver también con la construcción de vivienda, la continuidad de la obra pública, la continuidad de los programas sociales y de beneficios que tienen que ver, por ejemplo, con el ANSES y con el PAMI, que lleguen rápido y directo a resolver los problemas que tienen. La cuestión de la tercera edad, sobre todo en aquellas localidades donde no tienen residencias de larga estadía, geriátricos para las personas adultas mayores que no tienen familia y o una mala situación económica, cobran la jubilación, una pensión mínima. Entonces digo, hay un montón de cuestiones que hacen al funcionamiento, la posibilidad de construcción de vivienda, el otorgamiento de créditos para continuar también en la construcción de vivienda, pero además en paralelo para aquellas pymes que quieran aumentar, diversificar, transformar, modernizar su producción, lo que tiene que ver con los pequeños y medianos productores agropecuarios, por ejemplo, que hacen a que si quieren modernizarse, diversificar la producción, agregarle valor a la producción agropecuaria, muchas veces que no cuentan con todos los recursos económicos juntos, si van a sacar un crédito les es muy difícil o directamente imposible. Bueno, digo, hay un montón de cuestiones que en el marco del potencial que nosotros tenemos y también en el marco de lograr equidad en el desarrollo, en el crecimiento de las localidades, vamos a estar trabajando en ese sentido. Bueno, Martín, para cerrar esta nota quería preguntarte lo siguiente. ¿Qué habla un político como vos con la gente común, con el vecino común, que por ahí no te va a hacer una entrevista en una de esas con temas mucho más profundos, sino con las cosas cotidianas que le tocan en el día a día? ¿Qué te pregunta la gente? Primero, una cuestión de qué va a suceder si gana Milei. Están muy preocupados si gana la opción de Juntos por el Cambio, digo, hablando en términos políticos, electorales, en el marco de la campaña que estamos atravesando, no solo como intendente, sino ya como candidato también. Y por supuesto, no solo en mi localidad, sino en general en todas las localidades que estamos visitando del sur de Córdoba. Y esta preocupación tiene que ver, por supuesto, porque han tomado conciencia que pese a las dificultades que hoy estamos atravesando, insisto con esto, si no se hubiesen tomado un montón de las medidas que se tomaron, hoy la situación sería extremadamente peor. En ese aspecto, creo que debemos dejar bien en claro que entendemos la bronca, la indiferencia, la apatía, el rechazo que tiene la gente hacia la política y hacia los políticos. Obviamente que se han cometido errores y que pedimos disculpas, hay que pedir disculpas por eso. No obstante, saber también que están en juego dos modelos de país. Por un lado, uno de la extrema derecha explícita, que a diferencia de otras veces ya dicen lo que van a hacer y que sabemos que son cuestiones que no se han aplicado nunca en ningún lugar del mundo o donde se han llevado adelante los resultados que han generado han sido nefastos. Y otra, eso representado por La Libertad Avanza y Javier Milei como candidato a presidente, y otra representada por Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich como candidata, donde lo que proponen es, al igual que Javier Milei, pero con mejores modales, decimos nosotros, más edulcorado. Y por el otro lado estamos nosotros como otra opción competitiva, con Sergio Massa como candidato a presidente, donde, insisto, las medidas que se han tomado han sido en beneficio de la población, de lo contrario la situación sería peor, donde la proyección que tenemos es muy buena como país para salir de esta situación, no en el mediano o largo plazo, sino en el corto plazo, que tiene la experiencia, que conoce el Estado, que sabe cómo hacerlo, y también que garantiza un Estado presente donde garantiza la continuidad de todos aquellos derechos que han logrado conseguirse, que costó un montón de tiempo y luchas inmensas, con mucha gente involucrada, y que por el otro lado también va por aquellas cuestiones que faltan de hacer, de cambiar, de transformar, de mejorar, para justamente mejorarle la vida a la sociedad argentina. Gracias. A ustedes.